Ya, bueno, ante todo, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jefferson Jair Díaz Vázquez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera. En el día de hoy le voy a presentar lo que vendría a ser el informe final del curso de Estadística Inferencial. A lo largo del tiempo hemos visto que la tecnología ha ido avanzando, por ello ha abarcado en el ámbito laboral, ya sea tanto en el tema de ingeniería, medicina o educación, en la cual nos hemos visto obligados a realizar o a fomentar herramientas que nos ayuden a facilitar las realizaciones de los trabajos. Es por ello que en mi informe va a ser presente sobre lo siguiente, sobre el análisis sobre el impacto del uso de los lenguajes de programación en estudiantes universitarios de ingeniería en el año 2025, en este caso en la ciudad de Lima. Bueno, como un pequeño resumen, vamos a ver sobre en qué consiste la descripción y el análisis de las condiciones actuales que son basados sobre este tipo de lenguaje de programación, más usado también. Por ello es que también hemos hecho una breve encuesta en la cual nos va a ayudar a saber sobre el beneficio de que tienen los estudiantes, ya sea a un corto o largo plazo, y sobre la inversión que es realizada. En este caso, las horas dedicadas, ya sea para la programación o ya sea las horas dedicadas para la práctica de estas mismas, ya sea en las aulas o en horas libres. Y el problema de la investigación consiste en analizar el uso de lenguajes de programación que fortalecen el conocimiento y benefician a los estudiantes. En este caso, bueno, hemos hecho la encuesta a 384 personas, ya sean estudiantes, para así obtener datos sobre la preferencia de dichos encuestados. Más que todo debido al aumento de las necesidades de las industrias de ingeniería y educación, más que todo para la búsqueda de perfiles profesionales con conocimientos en diferentes lenguajes, ha habido un incremento de demanda, que como el dicho hecho, eso ha sido por el paso de los años y también por el avance de la tecnología. Por ello, el conocimiento de algún lenguaje de programación abre las puertas al mundo laboral y al desarrollo industrial y a la posibilidad de incorporarse como estudiante de ingeniería a una empresa de este ámbito. Bueno, como contenido de nuestro informe, va a haber, se va a dividir más que todo en tres capítulos. En el primer capítulo vamos a encontrar lo que es el tema de antecedentes, descripción del proyecto, central del proyecto, objetivos generales y objetivos específicos. En el caso del capítulo 2 vamos a chequear lo que vendría a ser conceptos estadísticos, variables y tipos de variables que vamos a encontrar en ellos, muestra estadística y tipo de muestreo, gráficos y las tablas estadísticas por variable, medidas de tendencia central y dispersión, distribución muestral para la media con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande, intervalos de confianza y por último vamos a tener lo que vendría a ser la prueba de la hipótesis estadística, análisis de los resultados, las conclusiones y por último, bueno, también lo que vendría a ser las recomendaciones y referencias. En el capítulo 1 vamos a encontrar lo que vendría a ser los antecedentes. Como hemos dicho, ya en el paso de los tiempos siempre ha existido lo que vendría a ser el lenguaje de programación, pero al pasar de los años esto ha ido avanzando. Desde muy antes, desde un simple juego para niños o hasta estructuras de un alto nivel tanto eh, para lo que es el tema de referencias, tenemos a lo que vendría a ser según el licenciado Vicente Hernández o según también el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que fueron publicados en estándares para el desarrollo de software. En el segundo punto vamos a hacer sobre la descripción del proyecto, que en el presente informe está enfocado en el estudio de impacto que tienen los lenguajes de programación sobre los estudiantes universitarios. Para chequearlo así, si se manejarán los datos cualitativos y cuantitativos, asimismo se realizará también la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de los datos obtenidos. Tercer punto va a ser el problema central del proyecto, y que va a ser más que todo que los lenguajes de programación van a ofrecer múltiples soluciones y en nuestra opinión presentaremos una sola pregunta que nos facilitará el análisis del impacto, que va a ser el siguiente. ¿El uso de lenguajes de programación fortalecen el conocimiento y benefician a los estudiantes que cursan carreras de ingeniería? Para responder dicha controversia y pregunta, detallaremos múltiples factores, tales como el lenguaje de programación más utilizado, la cantidad de horas dedicadas, el incremento de horas practicadas en las aulas, la inversión realizada y las ganancias obtenidas al trabajar con lenguajes de programación durante un periodo universitario del 2025. El objetivo general va a ser determinar cuánto es el beneficio del lenguaje de programación comprendido por los estudiantes. Objetivos específicos vamos a tener todos estos puntos que van a ser, por ejemplo, determinar el tipo de lenguaje de programación,
identificar a qué sector le gustaría ofrecer soluciones, determinar la inversión de promedio en el que el estudiante aprende, determinar el ingreso promedio en el que el estudiante hace uso de los lenguajes, identificar la calificación del avance y el desempeño actual de los lenguajes, identificar el interés de enseñanza del lenguaje y programación para poder aumentar así unas horas de práctica, identificar la cantidad de lenguajes de programación que domina el estudiante y determinar la cantidad de días a la semana que se dedica el estudiante a la programación. Como capítulo 2 tenemos el conceptos. La muestra que vendría a ser una muestra que es un conjunto de casos o individuos en una población y que para ellos debe escogerse una técnica de muestra adecuada. La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la posibilidad de extraer. Segundo, bueno, lo que viene a ser la población, una estadística total, la media estática, que se usa para dos conceptos diferentes, la media muestral y la media poblacional. Uno que vendrá también el tema de la varianza, que es una medida de dispersión, distribución muestral, que resulta para considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas en cuenta, que más que todo también su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene, ¿no? Y los parámetros estadísticos que es una medida muestral para realizar el valor calculado a partir de una muestra. La estimación estadística, perdón, en cualquier técnica utilizada para conocer un valor aproximado de un parámetro referido a la población. Nivel de confianza, que es para la inferencia estadística de una medida de la bondad estimación realizada a partir de estadísticos muestrales. Intervalo de confianza, prueba de hipótesis, que más que todo es para hacer una regla si se puede aceptar o rechazar la afirmación sobre lo que estamos hablando y sobre lo que vamos a obtener los datos. Y bueno, lo que vendría a ser las variables y tipo de variables que vamos a realizar. El tipo de variable va a ser cuantitativa nominal, vamos a tener cuantitativa continua y la ordinal y lo que vendría a ser la discreta. Para ello también vamos a tener bastantes variables, ¿no? Por ejemplo, que son todas esas preguntas. En caso de una cuantitativa nominal, qué lenguaje de programación suele usar un estudiante. Una cuantitativa continua puede ser cuánto dinero invierte al mes para aprender un lenguaje de programación. Una cualitativa, perdón, ordinal va a ser cómo calificaría el avance y desempeño actual de los lenguajes de programación en el uso cotidiano. Una cuantitativa discreta va a ser cuántos lenguajes de programación domina o cuántos días a la semana usted se dedica a la programación. Como siguiente vamos a tener lo que vendría a ser la muestra estadística y tipo de muestreo, el tamaño de la muestra que va a ser prácticamente los 384 estudiantes que vamos a realizar. Como primer punto vamos a hacer una gráfica y una tabla de variable cuantitativa nominal que va a ser sobre qué lenguaje de programación suele usar. En caso de las variables vamos a tener el programa C, el programa C++, el programa Java, el programa JavaScript o el Find. En este caso, estos vendrían a ser las personas que han preferido este tipo de variables, con un número de 87 personas que prefieren programa C, un promedio, o bueno, un número de 80 personas que prefieren programa C++, 78 personas que prefieren el programa Java, 50 personas que prefieren el programa JavaScript o 89 personas que prefieren el programa Python. Acá más que todo va graficado en una gráfica circular, ¿sí? Con una gráfica donde el programa C, digamos, obtiene un 21%, el programa C obtiene con un 23%, el programa C++ obtiene un 21%, el programa Java un 20%, el JavaScript 13% y un Python un 23%. En este caso, tanto el programa C como el programa Python es el que tiene prácticamente casi un empate y los otros vienen a ser tanto el Java o el C++ o el programa por último que vendría a ser el JavaScript, que es uno de los menos preferidos. Eh, Esto viene a ser prácticamente una gráfica y una tabla para realizar la variable cuantitativa continua de los 384 estudiantes y también para determinar la inversión mensual que requieren, bueno, que realizan los estudiantes, obteniendo como resultado de que los estudiantes van a realizar un gasto de entre 300 y 450 soles mensuales, ¿no? Y por otro tenemos unas medidas de tendencia central y dispersión
que vamos a tener la media, que es una media prácticamente de 231 soles, que son los que unos estudiantes de ingeniería invirtieron, la mediana, que va a ser para, eh, más que todo para determinar cuánto es también el valor que invierten los estudiantes, la moda, para identificar la clase moda, y un mayor de 195 soles. De ahí vamos a tener lo que viene a ser los intervalos de confianza. En caso de intervalos de confianza para la media de una población con varianza poblacional desconocida, pero de tamaño de muestra real, va a ser que al realizar una muestra aleatoria de 384 estudiantes, se obtiene como resultado una media de 231 soles invertidos para realizar lo que vendrá a ser el lenguaje de programación, y con una desviación estándar de 850 soles. Luego se procede a calcular un intervalo de confianza que nos va a dar como resultado el 95% de que determine el verdadero valor para la inversión media en soles que realiza un estudiante universitario. Acá ya nos da un porcentaje de lo que vendría a ser exacto de confianza para que nos dé un resultado más exacto. De ahí tenemos la segundo intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y vamos a tomar una interpretación que con un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística para afirmar que la diferencia de medias de la inversión que realizan los estudiantes universitarios para aprender un lenguaje de programación está comprendida entre 49 y 131 soles, siendo ya un dato más exacto. Luego el siguiente va a ser la prueba de hipótesis, estadística y análisis de los resultados. Según experiencias pasadas, se conoce que los estudiantes universitarios invierten en un promedio para aprender un lenguaje de programación 252 soles, 252.695 soles. Sin embargo, un docente de ingeniería de sistemas sospecha que la inversión media realizada por los alumnos de ingeniería para aprender un lenguaje de programación es menor, y desea verificar dichas sospechas usando una muestra de 384 alumnos con media de 231 soles, un nivel que significa de significancia de 5% y desviación estándar de la muestra de 210 soles. Se podrá verificar dicha sospecha del docente de ingeniería de sistemas. Vamos a tener lo que vendría a ser el planteamiento del ejercicio, con la cual nos va a dar como resultado, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que la inversión media mensual que realizan estudiantes universitarios para aprender un lenguaje de programación no supera los 252 soles. La sospecha del docente de ingeniería era correcta. De ahí otra hipótesis para la diferencia de medias con varianza poblacional desconocida y el tamaño de muestra real, que nos va a servir más que todo para determinar la inversión de media realizada a los estudiantes universitarios de dos poblaciones, tanto A y B. Acá vamos a realizar lo que es el planteamiento de la hipótesis, eh, que por último nos va a dar una conclusión que con un nivel de significancia del 0,05 existe evidencia estadística para concluir que la inversión promedio mensual que realizan los estudiantes universitarios para aprender un lenguaje de programación A es mayor que la de la población B. Por último, vamos a tener también ahí vamos a tener lo que vendría a ser la regresión lineal simple, que más que todo nos va a ayudar a obtener la ganancia que obtienen los estudiantes de ingeniería al estudiar lenguaje de programación. Depende de muchos factores, tanto como la inversión mensual, número de lenguajes que estudia, horas de la semana. Ahora, como ya sabemos más o menos cuánto es lo que invierte un programa, bueno, un estudiante en un curso de programación de lenguaje, un lenguaje de programación, ya podemos calcular lo que vendría a ser la ganancia de dicho estos, que se va a presentar en el siguiente cuadro como la inversión mensual de los estudiantes de ingeniería, y lo que vendría a ser prácticamente una ganancia. Y en este caso vamos a tener un diagrama de dispersión en la cual el dinero invertido con lo que vendría a ser las ganancias mensuales. Esta va a ser la fórmula en la cual vamos a estimar para calcular lo que son las ganancias mensuales, teniendo como conclusión lo que vendría a ser el siguiente dato.